Hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros cómo hacer estos preciosos anillos, son súper bonitos y muy pero que muy elegantes. Mirad, están hechos con perlitas y con cuentas, rondeles con strass. Tienen brillantitos ahí entre dos aros metálicos y bueno, pues la verdad es que quedan preciosos, como podéis ver. En la cajita de información os dejaré dos links directos donde podéis comprar tanto las perlitas como los rondeles de strass, ¿vale? También sé que me vais a preguntar por estas pulseras, son las que os hice en el vídeo anterior y al final de este vídeo os dejaré el vídeo, nunca mejor dicho, para que os paséis si queréis ver cómo se hacen, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Bueno, voy a comenzar. Tengo enhebrada la aguja con 1,5 metros de hilo, no vais a necesitar nada más. Y mirar, vamos a ir enfilando una perlita de 6 milímetros en color fucsia, una rondel de strass, una perlita, rondel, perlita, rondel, perlita, rondel, perlita, rondel, perlita y rondel. Esta es la serie. Tenemos que poner un total de 6 perlitas y 6 rondeles entre cada perlita y perlita. Una vez aquí vamos a juntar los dos hilos y vamos a hacer 3 nuditos. Bueno, pues así quedaría. Vamos a pasar por el rondel al otro lado. Perdón. Y mirad, vamos a enfilar la perlita de color blanco, también es de la misma medida, medida de 6 milímetros. La vamos a llevar aquí al final del hilo. La vamos a posicionar aquí en el centro, ¿veis? Y por la rondel que me queda justo enfrente, ¿veis? De esta vamos a meter la aguja en esta dirección. Volvemos por la perlita. Y veis que al principio el hilo me salía por este lado de la rondel. Pues ahora vamos a meter la aguja por el lado contrario. De esta manera nos queda posicionada la perlita en el centro y equilibrada, que es lo más importante. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar de nuevo por todas las cuentas. Bueno, una vez que hemos pasado por todas las cuentas, voy a pasar a la siguiente perlita. Y voy a enfilar 6 rocallas. 6 rocallas. Llevamos al final del hilo y metemos la aguja por el lado contrario de la perlita. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Y a las dos siguientes rocallas. Y ya tendríamos terminado la parte central del anillo, ¿veis? Como este de color azul. Y ahora vamos a hacer la tira del anillo y lo vamos a hacer con puntada de espiga o punto de bric, punto de espiga. Enfilamos 2 rocallas, metemos la aguja por el lado contrario de donde salen estas 2 rocallas. Pasamos a la siguiente rocalla.
¿Veis? Aquí dejamos que se abran para que nos vaya haciendo el punto de espiga. Enfilamos 2 rocallas. Metemos la aguja por la rocalla que tenemos justo al lado. Y ahora mirad, ¿veis que el hilo me sale de esta rocalla? Pues metemos la aguja en sentido contrario por la que tenemos al lado y por la siguiente. Como os he dicho, esto se llama hacer punto de espiga. Enfilamos 2 rocallas, metemos la aguja por el lado contrario, por la siguiente rocalla. El hilo me sale de esta rocalla, pues metemos la aguja en sentido contrario por la que tenemos al lado, así hacia arriba y por la siguiente. Bueno, como podéis ver, hacer punto de espiga es muy fácil. Enfilamos 2 rocallas, metemos la aguja por la rocalla que tenemos al lado, dejamos que se abran las cuentas y el hilo me sale de esta rocalla, metemos la aguja por la que tenemos justo al lado y por la siguiente en sentido contrario. ¿Veis? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer de esto? Pues tenemos que repetir este paso las veces que sean necesarias para hacer la tira del anillo. Os vais midiendo y bueno, pues cuando coincida con este lado, pues esa sería vuestra medida, ¿vale? Bueno, voy a terminarlo y ahora vengo. Una vez que tenemos terminado el largo que necesitamos, como os dije, os lo probáis. Hacemos así de esta manera y veis cuando nos llega al otro lado es que ya tenemos la medida exacta de nuestro dedo. Y lo que vamos a hacer ahora pues es cerrar esta anilla. Lo ponemos así del revés, veis que este es el derecho y así del revés. Y por la perlita que nos queda justo enfrente de esta, que sería esta de aquí, vamos a enfilar 2 rocallas. Vamos a meter la aguja por la perlita, así en esta dirección. Enfilamos otras 2 rocallas y metemos la aguja por la siguiente rocalla de la tira. De esta manera, ¿veis? Nos quedaría cerrado perfectamente y no se nos saldría ninguna cuenta. Voy a volver a pasar de nuevo por las cuentas, por las que acabo de poner, de nuevo por la perlita. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y bueno, veis, la tira del anillo ya estaría cerradita, pero nos queda un poquito floja. ¿Y qué vamos a hacer? Pues pasar de nuevo por las cuentas de la tira del anillo, es decir, primero por un lado, veis, así de esta manera. Vamos pasando por todas las cuentas por las 2 siguientes que rodean a la perlita. De este otro lado pasamos también por la perlita. Por las 2 siguientes rocallas de este lado. Por la siguiente rocalla. Y por todas las rocallas de este otro lado de la tira. Una vez que hemos llegado a este lado, pasamos a las 2 siguientes rocallas. Por la perlita. Como podéis ver, como estas cuentas son metálicas, cuesta un poquito pues pasar entre las cuentas, pero bueno, con un poco de paciencia se hace. Y lo que voy a hacer es pasar de nuevo por todas las cuentas del centro.
Una vez que hemos pasado por todas las cuentas, he vuelto a salir a la misma perlita y aquí voy a rematar el hilo. Metemos la aguja entre dos cuentas, se me hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas. Tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer y que quedan súper elegantes. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!